Capítulo 2. ¿Cómo entender cómo está hecho su hijo? Justo cuando llega el momento en que me siento como experto en criar hijos, recibo una gran dosis de realidad. En la década de los 70, Cynthia y yo teníamos 4 hijos pequeños y estábamos muy ocupados aplicando con cierta medida del éxito los principios bíblicos que habíamos aprendido. En ese tiempo viajé a Venezuela para ministrar a un maravilloso grupo muy atento de hombres y mujeres que servían como misioneros. La mayoría de ellos tenían familia. Sintiéndome más experto de lo que era, escogí hablar sobre cómo criar hijos. Me sentí muy bien por las charlas que di. Toda la semana nadie me arrojó nada y, a decir verdad, parecieron apreciar lo que yo presenté. Después de predicar mi último mensaje y despedirme, abordé el 747 para volver a casa. Una vez que me acomodé en el asiento, miré hacia atrás a la serie de reuniones y pensé, no estuvo mal. No tenía ni la menor idea de que pronto me traerían de vuelta a la realidad. Mientras saboreaba el éxito, también me agradó notar que el asiento de la mitad, junto al mío, estaba vacío. El único asiento vacío en todo el avión. Pensé, gracias, Señor. Es un premio. Me doy cuenta y estoy muy agradecido. Entonces, justo antes de que cerraran la puerta principal, una mujer venezolana y menuda abordó el avión, con gemelos. Fervientemente oré no haber distinguido una hilera de asientos vacíos lejos hacia atrás del avión. Pero no, el asiento de la mitad era de ella, o mejor dicho, de ellos. Yo no sabía nada de español, pero al parecer mi cara o mi sonrisa le indicaron que podría ayudarla. Así que rápidamente me entregó uno de los mellizos. De paso, ella retuvo al que estaba durmiendo. El que me dio a mí jamás se durmió. Yo traté todo lo que sabía para contentar y tranquilizar al chiquillo, pero él era una mezcla de gato curioso, Hércules y correcaminos. Mientras la madre y su hermana dormían plácidamente a mi lado, el chiquillo gritó, pateó, vomitó, defecó, eruptó, se retorció y luchó interminablemente. Todo llegó a un gran clímax cuando los auxiliares de vuelo sirvieron la comida. En esos días servían sopa como parte de la cena y ¡pum! Un buen puntapié y yo tenía la sopa de vestido. En ese instante me di cuenta de que criar hijos parece muy fácil en el papel y suena bastante sencillo desde el púlpito, pero hay ocasiones. A usted puede terminar la frase. Así que al haber madurado como pastor y haber visto a mis hijos atravesar todas las etapas, permítame asegurarle que soy el que más lejos está de ser experto en criar hijos. Con facilidad puedo identificarme con la experiencia del autor Charlie. Por toda la parte central de la nación di la misma charla. Me pagaban un jugoso honorario y se alegraban de conseguir que fuera. Este conferencista los dejaría boquiabiertos. Eso es lo que decían, y la gente venía. Con altas esperanzas, venían a oír cómo criar a sus hijos. Entonces tuvimos un hijo. Esas brillantes ideas tenían un sonido tan cómico a las 2 de la madrugada, con un nene berreando a pleno pulmón. En mi defensa, quiero que sepan esto. Seguí tratando. Cambié mi título a algunas sugerencias para los padres y valientemente seguí adelante. Luego tuvimos 2 hijos más y lo alteré de nuevo. El título esta vez resultó Débiles sugerencias
para compañeros de lucha. Así que hoy, muy rara vez, hablo sobre el ser padres. Cada vez que lo hago, después de 1 o 2 chistes, usted captará esta frase inequívoca. ¿Alguien aquí tiene unas cuantas palabras de sabiduría? Así es como me siento cada vez que abordo el tema de criar hijos. Felizmente no tengo que ser experto. Tengo a mi disposición un libro de sabiduría que provee la dirección que necesitamos para invertir lo mejor en nuestros hijos. Como padre experimentado y abuelo, puedo ofrecer unos pocos pensamientos que serán útiles, pero mi deseo es abrirle las escrituras lo más claramente que sea posible y entonces sugerirle algunas maneras de aplicar los principios que hallamos. Así que empecemos. 3 verdades inmutables que hay que reconocer. Los métodos de criar hijos vienen y se esfuman más rápido que las dietas novedosas, pero la palabra de Dios sigue inmutable. Podemos apoyarnos en sus verdades inmutables. 3 de ellas le ayudarán a entender cómo está hecho su hijo, que es el primer paso para aplicar con sabiduría las herramientas para criar hijos. El tener presentes estas verdades hará más penetrante la observación de la conducta de su hijo y más productiva la guía que le dé. El niño con inclinación se quedará con esas inclinaciones sin guía paterna. El uso de la palabra inclinación, al referirme a un hijo, a veces hace que frunzan unos cuantos ceños. La palabra surge de una imagen verbal clave de Proverbios 22:6. Estudiamos este versículo al detalle en el capítulo anterior. Escribí de la palabra hebrea derech, que quiere decir camino, sendero o manera característica. Una imagen visual asociada con derech es la del arco del arquero, que tiene una curvatura natural. Salmo 7:12 usa la forma verbal de esta raíz para dar el cuadro del Señor diciendo: armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El arquero en la antigüedad ponía un pie en una pieza curva de madera y doblaba el arco a fin de tensar la cuerda. Cada niño o niña, como un arco, viene con una forma o inclinación que es natural para él o ella. A fin de que el arco sea útil, no puede permanecer en su estado natural y flojo. El arquero debe trabajar con la curvatura característica del arco y así puede doblar la madera en la dirección correcta y ponerle la cuerda para que pueda llegar a ser una fuente de poder. Obviamente, un arco sin cuerda no dispara flechas. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El texto hebreo de este proverbio es complicado, así que los traductores hacen lo mejor que pueden para proveer una interpretación que tenga sentido. En este caso, prefiero traducirlo fielmente y preservar la dificultad. La última parte de este proverbio dice, literalmente: pero el hijo dejado dará vergüenza a su madre. Un hijo dejado no quiere decir dejado a la intemperie, abandonado. El significado más probable es dejado en la condición en que nació. Es una forma desusada del verbo hebreo que se puede traducir soltar o incluso enviar lejos. El hijo que tiene ciertos dones e inclinaciones y que es puesto en las manos de los padres y se le deja sin instrucción, entrenamiento
límites, disciplina y dirección, a la larga los avergonzará. El cuadro es de negligencia, falta de preocupación o pasividad de parte de los padres, resultando en un hijo fuera de control. Tome nota de las herramientas que se usan para guiar al hijo: la vara y la corrección. Daremos más detalles de esto en un capítulo más adelante. Algunos expositores dicen que el hebreo se debería traducir una vara de corrección o una vara que corrige. Pero pienso que Salomón tenía en mente dos ideas distintas: la vara, o sea, un instrumento físico de disciplina, y corrección, o sea, una reprensión verbal. El padre sabio emplea ambas a fin de impedir que la desobediencia rebelde del hijo se convierta en rabietas furibundas y frenéticas exhibiciones de cólera. Por supuesto, la vara es una imagen visual del castigo corporal, pero no está limitada a eso. La idea más grande es la de consecuencias. Para los niños más pequeños, esto pudiera ser nalgadas o un tiempo de castigo significativo a solas. Para los niños más grandes, pudiera ser quitarles privilegios o restringirles el uso de propiedad. El uso de la vara, cualquiera que sea la forma que tome, es lograr que el mensaje penetre. Tus acciones tienen repercusiones. Una zurra es una forma de la vara, pero no es la única. Corrección es la representación verbal que siempre debe acompañar al castigo. Todo uso de la vara también exige instrucción, una explicación de lo que estuvo mal y por qué fue necesaria la vara, una afirmación del valor del niño y un recordatorio de lo mucho que se le quiere. Todo esto se debe hacer en privado. Nunca jamás discipline a un hijo en público o frente a la familia. Nada se gana avergonzando al hijo. Es más, la humillación con toda probabilidad ahogará cualquier mensaje constructivo que de otra manera el hijo o hija pudieran oír. Tal vez la parte más difícil del proceso de disciplina es mantener el balance apropiado entre la vara y la reprensión. Cada niño responde de manera diferente a uno y al otro. Algunos niños pequeños no pueden oír sin una zurra apropiada. De nuevo, describiré el castigo corporal en detalle en el próximo capítulo. Otros casi ni requieren nalgadas. Para algunos, el castigo de cualquier clase apaga la comunión y en efecto estimula la rebelión. Entonces, para hacer el balance incluso más retador, conforme el niño crece, necesita menos vara y más reprensión. Todo niño se inclina al mal. Proverbios 22:15 nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En nuestra cultura usamos la palabra necedad con demasiada ligereza. Ya deja esa necedad, o los chicos de hoy son el colmo de la necedad, como si la necedad no fuera nada más que travesuras infantiles. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, necedad es un término severo. El término hebreo que se traduce necedad quiere decir estado de estar desprovisto de sabiduría y entendimiento, con un enfoque en el comportamiento perverso que ocurre en ese estado. Es la palabra que se usa para describir el marco mental y conducta de un individuo moralmente corrupto,
que vive su vida en rebelión a Dios. Así que no es una palabra trivial. Todavía más, la Biblia dice que todo niño nace con esta inclinación al mal. Lo heredó de sus padres y ellos de los suyos. Rastreándolo a su fuente original, la raza humana entera la recibió de nuestro antepasado común, Adán. Esta inclinación al mal es lo que en el Nuevo Testamento llama la carne. Los teólogos a menudo la llaman la naturaleza de pecado. Usted notará que el niño no necesita que se le enseñe a desobedecer, a mentir o a ser egoísta. Esto surge tan naturalmente para el niño de 2 o 3 años como dormir, porque está ligado a su corazón. En la cultura y lenguaje del cercano oriente, el corazón no es meramente el órgano que bombea sangre. El corazón es un término simbólico para el ser interior, la mente, los procesos de pensamiento, la voluntad, las emociones, la vida interna de la persona. Los autores Harris, Archer y Waltke describen el término de esta manera. En sus significados abstractos, corazón llega a ser el término bíblico más rico para la totalidad de la naturaleza interior e inmaterial del hombre. En la literatura bíblica es el término que se usa con mayor frecuencia para las funciones inmateriales de la personalidad del hombre, así como también el término más incluyente para ellos, puesto que en la Biblia virtualmente toda función inmaterial del hombre se atribuye al corazón. El corazón es la sede de la voluntad. Se puede describir una decisión como disponer el corazón. Segunda de Crónicas 2:14. No las hice de mi propio corazón. Se traduce como no las hice de mi propia voluntad. Números 16:28. Estrechamente conectado con lo anterior es el corazón como sede de la responsabilidad, como de la responsabilidad moral. Rectitud es sencillez de corazón. Génesis 25. Una reforma moral es disponer el corazón de uno. Job 11:13. Al corazón se describe como la sede del mal moral. Jeremías 17:9. De acuerdo al Salmo 51, esta corrupción de corazón empieza no con el nacimiento, sino como parte de nuestra naturaleza enraizada en el momento de la concepción. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. David usa la muy fuerte palabra maldad, que quiere decir iniquidad, perversidad y algo que merece castigo. El verbo hebreo significa doblar, torcer, distorsionar. Este es un sinónimo de perversidad, algo grotescamente retorcido, fuera de su forma original. Luego pasa a decir, en pecado me concibió mi madre. Esta afirmación, con facilidad, se la puede entender mal. La Biblia Net, en inglés, ofrece una explicación muy útil. El salmista no está sugiriendo que fue concebido debido a una relación sexual inapropiada, aunque a veces se ha entendido que el versículo quiere decir eso, o incluso que toda relación sexual es pecado. El punto del salmista es que ha sido pecador desde el mismo momento en que su existencia como persona empezó. Al retroceder más allá del tiempo del nacimiento al momento de la concepción, el salmista martilla su punto en el segundo verso con mayor énfasis que en el primero. La edición ampliada de la Biblia en inglés dice, miren, yo nací en iniquidad, mi madre fue pecadora y me concibió.
por buenos, cariñosos, atentos y sacrificados que puedan haber sido nuestras madres y padres, una naturaleza depravada y de pecado los caracterizó. Y ellos, a su vez, nos la pasaron a nosotros, tal como el ADN en la concepción. Entonces, cuando nosotros nacimos, ya estábamos en contraposición a Dios, poseyendo una inclinación innata a rechazar su camino por decisión propia. El único remedio es la transformación milagrosa que realiza Jesucristo cuando creemos en Él. La instrucción de los padres creyentes lleva a esta decisión crucial, pero no puede reemplazarla. La vara y la reprensión pueden y deben guiar al hijo hacia ese conocimiento que salva, y pueden proveerle al hijo con las destrezas necesarias para funcionar en forma normal en la sociedad, pero no pueden hacer nada para curar el corazón de la enfermedad mortal innata que se llama pecado. David, en otro salmo, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. Isaías 48:8 añade: te llamé rebelde desde el vientre. Esta es apenas una pequeña muestra de versículos que hablan de la inclinación de toda persona hacia el mal como parte de nuestra naturaleza, desde la concepción y el nacimiento. La inclinación del niño al mal es innegable. Si se le deja solo, lo impulsará a que haga casi cualquier cosa con tal de salirse con la suya. James Dobson cuenta de un terror de 10 años que ilustra a la perfección el principio. Un hijo dejado trae vergüenza a su madre. Roberto era paciente de mi buen amigo, el doctor William. El doctor William y el personal del consultorio de pediatría temían sobremaneramente el día en que Roberto debía venir para su examen médico. Literalmente arremetía contra la clínica, empuñando los instrumentos, cartapacios y teléfonos. Su madre, pasiva, todo lo que hacía era limitarse a sacudir su cabeza perpleja. Durante uno de los exámenes físicos, el doctor observó varias caries en los dientes del muchacho y sabía que debía enviarlo al dentista. Pero ¿a quién le haría tal honor? Enviar al muchacho a ver a algún dentista amigo podría bien significar el fin de la amistad profesional. A la larga, decidió enviar al pillastre a un dentista anciano, del que se decía que sabía comprender a los chiquillos. La confrontación que siguió se destaca como uno de los momentos clásicos en la historia del conflicto humano. Roberto llegó al consultorio dental, preparado para la batalla. «Siéntate en esa silla, jovencito», le dijo el dentista. «Ni en sueños», replicó el muchacho. «Hijo, te dije que te sentaras en esa silla, y eso es exactamente lo que espero que hagas», le dijo el dentista. Roberto le clavó la mirada a su oponente por un momento y luego respondió: «Si haces que me suba a esa silla, me quito toda la ropa». Con toda calma, el dentista replicó: «Hijo, quítatela». El muchacho empezó a quitarse la camisa, la camiseta, los zapatos, los calcetines y después alzó la vista desafiante. «Está bien, hijo», siguió el dentista. «Ahora siéntate en esa silla». «¿No me oíste?», tartamudeó Roberto. «Te dije que si me hacías sentar en esa silla, me voy a quitar toda la ropa». «Hijo, quítatela», replicó el hombre.
Roberto procedió a quitarse el pantalón y el calzoncillo, y al fin se quedó totalmente desnudo ante el dentista y su ayudante. Ahora, siéntate en la silla, le dijo el dentista. Roberto hizo lo que le dijeron y se quedó quieto y cooperó durante todo el procedimiento. Cuando el dentista terminó de taladrar y de rellenar las caries, le dijo que ya podía bajarse de la silla. «Quiero mi ropa», dijo Roberto. «Lo lamento», respondió el dentista. «Dile a tu mamá que vamos a guardar aquí tus ropas hasta mañana. Ella puede venir mañana a recogerlas». ¿Puede usted comprender la sorpresa de la madre de Roberto cuando se abrió la puerta de la sala de espera y allí apareció su hijo, desnudo, tal como había venido al mundo? La sala estaba llena de pacientes, así que Roberto y su mamá se escabulleron lo más rápido posible al pasillo, bajaron en el ascensor y luego al lote de estacionamiento, tratando de ignorar las risas burlonas de los que los veían. Al siguiente día, la madre de Roberto volvió para recoger las ropas del muchacho y pidió hablar con el dentista. Sin embargo, no venía a protestar. Esto fue lo que le dijo ella. «No sé cómo expresarle lo mucho que aprecio lo que ocurrió ayer aquí. ¿Sabe una cosa? Roberto ha estado chantajeándome por años con eso de quitarse la ropa. Cada vez que estábamos en algún lugar público, como por ejemplo el supermercado, se emperra en exigencias irrazonables. Si no le compro de inmediato lo que se le antoja, me amenaza con quitarse la ropa. Usted es la primera persona que le ha hecho frente a sus bravatas, doctor, y el impacto en Roberto ha sido increíble». Latiendo en el pecho de todo niño hay una voluntad fuerte y egoísta, como la de Roberto. No muchos tienen la audacia de Roberto, pero todos tienen ese potencial. Él quería ser feliz y pensaba que saliéndose con la suya evadiría experiencias dolorosas, como un diente taladrado, y podría saciar sus impulsos como comerse golosinas de los anaqueles del supermercado. Obviamente no sabía lo que era lo mejor para él. Sin embargo, no conocía ninguna otra alternativa. No tenía límites en los cuales apoyarse. Los niños anhelan tener límites bien definidos e inmovibles que les ayuden a hallarle sentido al mundo que le rodea. Ningún niño quiere ser su propia autoridad. Eso aterra. Le hace sentirse cada vez más inseguro, temeroso, insolente y voluntarioso. Pero disciplinar a un niño requiere autodisciplina, consistente de parte del padre o madre. Definir límites saludables para un niño y obligarlos a que los cumpla en la parte más difícil es la parte más difícil de ser mamá o papá. Nadie quiere ser el villano. Digamos las cosas tal como son. Preferiríamos contar con el amor y los abrazos de nuestro hijo, antes que correr el riesgo de que nos vea como el enemigo, aunque sea por un tiempo breve. Pero si estamos dispuestos a ser el chico malo, a fin de darle orden y definición al mundo de nuestro hijo, el resultado será un hogar libre de caos, en el que todos pueden disfrutar de libertad y amor, aceptación y seguridad, propósito, dirección y una base auténtica para una fuerte imagen propia. Enderece la inclinación al mal con consecuencias consistentes, razonables, y usted fomentará más oportunidad para que su hijo tome parte del lado más agradable. También se hallará recibiendo más amor y abrazos del hijo que lo mira a usted en busca de orden y de seguridad. Dios creó a cada niño con una inclinación al bien. Ahora bien,
las buenas noticias son que criar hijos incluye más que enderezar la inclinación del hijo al mal. De hecho, dependiendo del hijo, la mayoría de su tiempo y energía debe invertirla en el desarrollo de la maravillosa cantidad de bien que Dios puso en él o ella. El Salmo 139 es una oración que celebra la imagen de Dios en las personas y alaba a nuestro Creador por su asombroso cuidado e interés. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, 1 y 2. Esto no presenta a Dios como sentado a años luz de distancia en un cielo lejano, mirando hacia abajo a un punto diminuto llamado Chuj, que anda sin rumbo por el planeta Tierra. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Quiere decir que Él conoce mis pensamientos mucho antes de que yo los conciba. Él sabe lo que voy a decir y lo que voy a hacer antes de que esto suceda. No solo porque Él sabe el futuro, sino porque Él me conoce. Él me conoce en lo más íntimo. Lo mismo es cierto en cuanto a usted. Usted es más que un punto anónimo entre otros 6,000 millones de puntos. Él lo conoce a usted como individuo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139, 3. La palabra hebrea que se traduce escudriñar es la misma que se traduce también aventar, extender, esparcir con el propósito de examinar. Imagínese al Señor esparciendo nuestras obras sobre una mesa como piezas de un rompecabezas y escarbando en el montón, examinando cada pieza. Esa es la idea detrás de este término, y el pronombre tú en el hebreo es enfático. Tú escudriñas mi conducta. Él ha asumido como responsabilidad personal conocernos como individuos. Él escudriña mi andar y mi reposo, nuestra forma de vivir, y conoce por completo nuestro derech. Ya descubrimos que derech quiere decir camino, carretera o manera característica. En este versículo, derech es plural. En otras palabras, Él conoce todas nuestras obras, cómo las hacemos y por qué. Todas nuestras decisiones, todos nuestros manerismos, todas nuestras capacidades, todas nuestras limitaciones, todo lo que contribuye a lo que somos como individuos. ¿Cómo es esto posible? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139, 13. El término hebreo que se traduce entrañas es la palabra que se usa para riñones, que el salmista usa en forma tanto literal como figurada. Literalmente, los riñones representan la suma total de los órganos internos de la persona. Cuando se lo usa en forma figurada, el término se refiere a los aspectos más internos de la personalidad. Todo esto el Señor entretejió. Piense en la planificación y cuidado que se necesita para tejer un encantador tapiz. Cada hebra, cada color escogido, con un fin particular en mente y entretejido con todo cuidado para hacer algo que sea a la vez útil y hermoso. El Señor formó a cada niño con cuidado meticuloso por 9 meses en el vientre de su madre, mucho antes de que mamá o papá siquiera palparan la piel de su nene o miraran su cara. El Señor entretejió un conjunto único de manerismos, dones, intereses,
capacidades intelectuales, emociones, destrezas, actitudes y las entretejió con hueso, sangre, músculos, nervios y un cerebro. Y pensar que algunos consideran esta obra divina de arte un original certificado, como nada más que un tejido fetal indeseable que se puede desechar por un inodoro. Después de considerar todos estos detalles, David alcanza un clímax en el versículo 14, con una exclamación de alabanza. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14. En el versículo 15 de David enfoca el aspecto físico de su ser. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Salmo 139, 15. Todo tiene un cuerpo, una estructura que le da una forma y tamaño en particular. Dios nos dio un esqueleto, prescribiendo la densidad, espesor y longitud de cada hueso. La combinación de todo eso nos da la estatura que Él quería que tengamos, lo que es un punto significativo para la estudiante de secundaria que mide casi 2 metros de estatura, siendo mujer. De repente, el hecho de que Dios diseñó su cuerpo y la hizo única de esa manera llega a ser de extrema importancia. Ella necesita saber todo eso. Podemos decirles con toda confianza a nuestros hijos, eres alto porque Dios quería que seas un individuo alto de estatura. O eres pequeño o robusto, o flaco o pelirrojo, porque el Señor te diseñó de esa manera. Gracias a Dios porque no eres como nadie más. Dios les dio a algunos niños una personalidad brillante y burbujeante, y a otros los hizo más melancólicos. A algunos los hizo con talentos múltiples, en tanto que a otros tienen un solo don singular que sobresale. Debido a que Él hizo a cada uno específicamente a la orden, podemos atesorar a cada uno como un don único. A cada persona Dios la ha entretejido en lo más profundo de la tierra. Para el judío, lo más profundo de la tierra era un lugar hondo, misterioso, incognoscible, que tenía significación sagrada. David usa esta expresión para referirse al vientre de la madre, en donde en secreto el Señor, con meticulosidad, diseñó y formó el cuerpo y la personalidad que el niño debía tener. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Esto tiene la soberanía de Dios estampada por todos lados. El Señor vio un diseño antes de que haya sustancia. En algunas situaciones, este verbo en particular, que se traduce vieron, quiere decir deleitarse, hallar placer en. Puedo imaginarme a Dios mirando el vientre de una madre y frotándose las manos con anhelante expectativa. Otra oportunidad para modelar otra obra de arte. Él piensa en lo que va a crear y una sonrisa aparece en sus labios junto con las palabras: sí, tal como debe ser, justo como yo lo quiero. Cuando vemos a un nene de 2 años, ¿qué es lo que vemos por lo general? Actividad sin fin, manchas de hierba, zapatos con cordones sin anudar, un paquete de necesidades y exigencias constantes.
¿Qué tal si más bien preguntáramos, ¿qué persona destacada llegará a ser este pequeño? ¿Qué dones y capacidades brotarán pronto? ¿Cómo encaja este pequeño en el gran diseño de Dios para el mundo? Miro hacia atrás a mi propia experiencia y me pregunto si mi vida hubiera sido diferente, si mis padres se hubieran dado el tiempo para conocerme y luego me hubieran comunicado lo que veían. Yo era ya un adulto en el cuerpo de Marina, por ejemplo, cuando supe que tenía habilidades de liderazgo. El padre o madre sabios dedican tiempo para entender cómo Dios hizo a su hijo y luego se esfuerzan para promover que el diseño de Dios florezca temprano. ¿Sabes, cariño? Hemos notado que cuando tus amigos vienen a casa, tú eres el que dirige. Eso demuestra que tienes un talento para el liderazgo que necesitamos cultivar. Tienes una mente muy analítica. Para ti es fácil captar esas cosas. Eso es fabuloso. Veamos cómo podemos cultivar esa mente tuya. Te encanta oír música, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento que más te gusta oír? Veamos si podemos conseguirte lecciones. Imagínese cómo este enfoque afectará la manera en que su hija o hijo piensen de sí mismos y el futuro. Imagínese qué sentido saludable de seguridad tendrá el hijo al conocerse a sí mismo, aceptarse y aprender a ser el mismo. Imagínese cuán inmune será ese hijo o hija a la presión negativa de iguales y al ridículo, sabiendo que el diseño de Dios está desdoblándose dentro de su persona y que usted está allí para ayudarle a verlo. Esto es una extensión del punto primario del capítulo previo. La tarea de un padre o madre es ayudar a sus hijos a llegar a conocerse a sí mismos, a aprender a apreciarse a sí mismos y hallar satisfacción en ser ellos mismos. ¿Cómo aplicar el conocimiento de cómo su hijo está hecho? Usar la disciplina, la vara y la corrección para corregir la inclinación al mal y guiar al hijo hacia una relación personal con Jesucristo es una parte necesaria de criarlo. Lidiar con la conducta rebelde y desafiante exige disciplina de parte del padre o madre, porque a nadie le gusta ser el villano para un hijo. Pero si se lo hace en forma apropiada, el proceso de la disciplina, en efecto, produce más oportunidad de estrechar los lazos con el hijo o hija y enfocar el aspecto de criar a los hijos que hallamos más agradable. Entonces, así como el Señor conoce de manera íntima a cada uno de sus hijos, debemos procurar conocer bien a nuestros hijos. Eso requiere tiempo, observación aguda, paciencia, interacción y abundante oración. Pero si aplicamos esfuerzo a esta responsabilidad crucial como padre o madre, nuestros hijos cosecharán los beneficios mucho antes de que lleguen a la edad adulta. Puedo mencionar por lo menos 3. Primero, todo adulto anhela tener recuerdos del amor de sus padres. He hallado cierta medida de restauración en mi propia vida al darles a mis propios hijos lo que tanto deseé de mis padres. Es un extraño alivio de la melancolía que hallo calmante. Aunque hay otras cosas en las que no lo hice muy bien, sé que mis hijos saben que los quiero. Segundo, todo adulto quiere tener un fuerte sentido de control personal, control de las circunstancias de la vida,
control de sí mismo ante la tentación, control sobre las decisiones que afectan el futuro. Yo no asumí el mando de mi vida cuando me gradué de la secundaria. Meramente seguí los pasos que parecían venir luego. No tenía ni idea de algo que me apasionara en particular, ni ninguna búsqueda específica. Felizmente, el Señor tomó el control de mi vida mediante una serie de circunstancias que no tenían gran sentido, sino hasta muchos años más tarde. Qué mejor que el Hijo sepa quién es, los planes del Señor para el mundo y cómo él o ella servirá a Dios. Ese conocimiento le da al adulto las herramientas necesarias para tomar decisiones sabias, responsables y que honran a Dios. Tercero, todo adulto desea sentir la seguridad de respeto propio. Cuando el hijo que va creciendo entiende cómo Dios lo ha hecho, cuando llega a la edad adulta, disfruta de límites personales bien definidos. Estos límites le proveen a la persona la fuerza para mantenerse firme frente a la injusticia, el abuso o los intentos de manipulación. Debido a que otros tienen escaso espacio para juguetear con su identidad, virtualmente es inmune a la explotación. Esto, de paso, incluye también los ataques de Satanás. Un fuerte sentido de identidad en Cristo es la mejor defensa contra la principal arma del diablo, el engaño. Pasos de acción que vale la pena dar. Ahora permítame pasar las acciones que podamos aplicar. Primero, decida conocer la singularidad de su hijo o hija. El conocimiento de su hijo no será automático para usted. Exigirá observación aguda y determinación sensible para buscar el conocimiento que necesita. Haga de cada día con su hijo una oportunidad para descubrir quién es ese hijo o hija por dentro. No estoy sugiriendo que vigile y anote las acciones de ellos como si fueran una manada de ratas de laboratorio. Aprenda a conocerlos como conocería a cualquier otra persona, un amigo, un cónyuge. Pase abundante tiempo con ellos, sin ninguna agenda. Comuníquese, haga preguntas, observe lo que alegra, aburre, estimula, agita o enoja a su hijo. Busque dones naturales en el atletismo, la música o disciplinas académicas. Hable con los maestros, dirigentes de jóvenes y otros padres. Procure en forma expresa descubrir la identidad de cada hijo o hija. Al hacer esto, usted cultivará un amor creciente por su hijo. Uno no puede amar a quien no conoce, pero el conocer a sus hijos le da mayor oportunidad de mostrarles amor. El hijo, a su vez, adquirirá conciencia propia, el primer paso para la disciplina propia. Segundo, disciplínese para fijar límites a la voluntad de su hijo. Esto es trabajo arduo y es desagradable. Quedarse sin hacer nada en un consultorio dental con una mirada aturdida no hará nada para ayudar a un muchacho como Roberto. Pero dominar su desplante voluntarioso a los 10 años le ayudará a usted a adquirir suficiente control sobre la conducta del hijo como para ayudarle a que se controle a sí mismo cuando llegue a años mayores de la adolescencia. Esto no quiere decir que los hijos nunca desobedecerán o querrán estirar los límites, pero impedirá que el caos gobierne el hogar y destruya cualquier esperanza de desarrollo normal. Un hijo disciplinado crecerá para ser un adulto que puede controlarse a sí mismo en privado. Cuando esté en un motel y pueda ver lo que se le antoje,
Aprenderá a evitar los canales de pornografía porque aprendió dominio propio en casa. La cólera en la carretera no será problema para ella porque ella aprendió de usted a controlarse a sí misma. El hijo sabe que gritar en forma frenética en una discusión solo producirá sufrimiento y lamentación, porque no aprendió a guardar sus acciones y a cuidar sus palabras cuando las emociones están exaltadas. Su disciplina consistente, firme y sin embargo cariñosa le enseñó esas habilidades. El hijo adquiere conciencia de sí mismo al ser conocido. El hijo aprende dominio propio cuando se le disciplina. Tercero, afirme el valor de su hijo. Esto es más difícil de lo que puede imaginarse, porque afirmar el valor de un hijo sin recurrir a la lisonja exige discernimiento. Mi buen amigo James Dobson es un firme defensor de cultivar la autoestima del hijo, pero muchos han tergiversado su consejo en algo estrafalario. Por temor de lastimar la imagen propia del hijo, maestros, entrenadores y padres no le presentan el reto de que sobresalga. El mal desempeño como resultado de escaso o ningún esfuerzo, por lo general se lo recibe con porras alegres. Al hijo se le da elogios y afirmación sin ninguna base, lo que parece tan solo confundirlo. En última instancia, la lisonja no sirve para nada. Más bien, busque bases auténticas para los elogios. Base su afirmación en características que usted en forma genuina ve y en verdad admira. Recompense el esfuerzo real con estímulo, reconociendo que las cualidades y logros del hijo serán en proporción a la edad del hijo. Para hacer esto, usted tendrá que conocer bien a su hijo o hija. Es más, usted tendrá que saber lo que motiva a su hijo, cuánto estímulo necesita, cuándo presentarle el reto para que se esfuerce un poco más y cuándo es apropiado que pruebe alguna otra cosa. El resultado para el padre es un respeto creciente por el hijo. El beneficio para el hijo es que adquiere respeto propio. Un hijo con un respeto saludable por sí mismo estará preparado para disfrutar de relaciones personales saludables como adulto. Al decir conocer la singularidad de su hijo, disciplínese para fijar límites a la voluntad del hijo. Afirmar el valor de ese hijo, tomando nota del Padre perfecto. Él lo conoce a usted en forma íntima, lo que lo pone en la mejor posición para cultivar su madurez. Él no le da a usted todo lo que usted quiere, pero nunca deja de suplir todo lo que usted necesita. Debido a que Él lo conoce, Él sabe la diferencia. Su deseo para usted es que usted se desarrolle y llegue a ser la clase de creyente que disfruta de la personalidad y dones que Él le ha dado. Y Él anhela verlo a usted con vida en abundancia, conforme el Señor desarrolla su madurez, haga lo mismo por su hijo. Hay pocas responsabilidades que den mejor recompensa que esta, así que no espere para empezar. Incluso si no ha hecho esto antes, le animo a que empiece. Recuerde, nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto.